Desde Cali, Colombia. Oh, ok. Entonces tenemos desde Bolivia, México y desde Cali. Oh, ya. ¿Cómo fue que conocieron la iglesia Ministerios Miles? ¿Cómo es que llegaron? ¿Cómo, no sé, le compartió una amistad? ¿O estando, como dice por aquí la hermana, les llegó una notificación? No sé, porque ustedes como la iglesia Miles es de Lago Agrio, Ecuador, pues ¿cómo es que llegaron a otros países? ¿Cómo fue que llegó a cada uno de ustedes? Empezamos por acá. El mío es muy interesante porque ahorita tengo 33 años. Mira, yo en pandemia del 2020 pasé dos enfermedades. Uno es donde agarré el COVID y el otro es que me enfermé de dolor de riñón. Entonces, ya era creyente, estuve en una denominación, entonces nunca he estado al servicio ni mucho menos ocupando algún liderazgo. Pero en ese transcurso, pues yo pensé que nunca me iba a sanar del riñón. Entonces yo dije, Señor, aquí estoy. Si tengo que sanarme, te serviré, te serviré. Entonces llegó el 2021. Entonces en la congregación donde asistía me nombraron como anciano. Y yo emocionado porque yo no podía rechazar porque Dios es el que ha obrado en mí. Entonces yo con ganas empecé a servir. Pero en ese transcurso yo no tenía conocimiento de cómo servir al Señor. Entonces yo sí era apto, siempre estaba puntual al servicio, me gustaba, pero yo clamaba en esos meses, no, Señor, tú me has elegido aquí y nada es, las cosas, para el hombre lo que es imposible, para Dios nada es imposible. Entonces apenas pasé enero, febrero, marzo, entonces en eso Dios ha sabido responderme. Ahí es donde encontré de pronto, yo escuchaba en 2020 Alejandro Bullón, que es un sabatista, y después pasé el Paul Washer, y luego es donde conocí al pastor Norman. El primer video que vi es la estafa del diezmo. Y yo dije, wow, no, o sea, me quedo así. O sea, en un video que vi, yo dije, este pastor es distinto. Entonces eran tres videos que vi. Entonces yo ya me di cuenta dónde estuve y qué es lo que, porque donde yo asistía, diezmaban allá. Pero tenía una curiosidad. La iglesia que estaba ahí era muy o sea, pobre. O sea, faltaba dinero para todo, pero había diezmo. El diezmo estaba en el banco depositado y decían que el dinero gana, que tenemos tantos $1000. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué? O sea, ¿es para qué ese dinero? Y se decían para las cosas espirituales. ¿Y cuáles eran las cosas espirituales? Entonces yo ya tenía curiosidad. Entonces Dios ha sabido mostrarme ese video de la estafa del diezmo y seguí. Yo no sabía que había en vivo. Yo simplemente pensé que era así como las otras prédicas, guardado. Entonces me entré a los videos, revisé todos los videos, el milenio, el rapto secreto, muchas cosas. Y después me di cuenta que había en vivo y yo dije, wow. Entonces en vivo miraba y cuando la predicación en allá era corto, pero yo escuchaba por audífono al pastor Norman. El culto ya se conectaba a la misma hora y a veces no iba a la congregación, pero yo me quedaba con el pastor Norman. Y después no sabía que había iglesia virtual. Me di cuenta que había iglesia virtual el 2021 y dijo el pastor, lo hemos pasado ayer, lindo, la comunión con los hermanos de diferentes países. Y yo dije, pero yo quisiera vivir eso. Entonces dieron la información en YouTube, el enlace, y de una me inscribí y ya estuve desesperado de poder conocer y de poder formar parte del miembro y le había mandado un mensaje por Instagram al pastor Norman. Pastor, cumplí mis datos, pero hasta ahora no tengo resultado. Pero llenaste el formulario, me dijo, sí, llené. Entonces he esperado como 2 semanas y ingresamos como 24 hermanos y hasta ahora están permaneciendo los hermanos que han ingresado conmigo. Y desde ahí entré de una a la iglesia virtual, empecé a conocer, empecé a escuchar y hasta ahora permanezco y muchas cosas han pasado hasta ahora. Ok, entonces desde el 2020 21. conoció y el 2021 ingresó a... El 2021 en mes de febrero conocí y en mes de septiembre fui miembro de la iglesia miembro virtual de la iglesia y virtual. el fin de año de 2021 renuncié a la denominación que estuve. ¿En qué denominación estaba? Denominación allá era UCE, era parecido a Bautista. Bautista. Sí, es una denominación UCE. Creo que está en diferentes partes, lugares también, pero su nombre era UCE, Unión Cristiana Evangélica. Ya, ok. Y acá mi hermana, Hermano, coméntanos. me gozo mucho con el testimonio de mi hermano Humberto, ¿verdad? Sí. Bueno, lo mío es poco diferente, pero también, mire, en la pandemia, pues fuimos reclutados todos, ¿no? Nos encerraron a todos.
Mi esposo era el pastor de la iglesia. Nosotros llegamos como misioneros a Tijuana, México, en el 2005. Mi esposo pastoreaba, el Señor nos dio un ministerio, pero él enfermó de una enfermedad que se llama Huntington's Chorea Disease. Él enferma, hermano, y esa es una enfermedad que es una proteína de más en la sangre y paraliza el cuerpo, todo el sistema nervioso. Él cae en una cama, él tiene ya postrado en una cama casi 6 años, entonces yo quedo al frente de la iglesia, pero había que cuidarlo y empecé a pastorear la iglesia, pero también me sentía muy triste porque ya tampoco podía ir a la iglesia cuando llegó la pandemia. Entonces, el gobierno había dado orden de cerrar las iglesias por la pandemia, pero nosotros no cerramos la iglesia y seguía abierta, ¿verdad? Entonces, ya cuando viene el reclutamiento, ahora sí, de quedarnos encerrados, entonces pues yo ya regresé a la casa y ahí estuve con mi esposo. Pero tenía la necesidad, hermano, de congregarme, de orar, y empecé a buscar grupos de oración. Y encontré un grupo de oración que nos reuníamos todas las madrugadas a las 2 de la mañana para orar. Pero ese grupo era un grupo de profetas y apóstoles en la oración. Y yo estaba muy contenta perteneciendo a ese grupo, pero me sacaron del grupo, hermano. Ajá. ¿Qué no hice, mi hermano? Hermano, era un grupo donde había que interceder por los montes de gobierno. Entonces decretaban, ataban, bueno, cosa que yo no había escuchado antes, hermano, ni conocía los montes de gobierno, pero ellos oraban de esa manera. Pero me di cuenta que ya cuando iba a llegar mi lugar para que a mí me tocara orar, pues ya no me dejaban orar y me brincaban. Entonces, hermano, yo ya no estaba orando. Y, hermano, empecé a buscar la universidad profética que hay en Guadalajara y me inscribí a la universidad profética para aprender a orar, porque quería aprender a decretar, hermano, y quería aprender a liberar y atar y a profetizar y todo lo que se hace, ¿verdad? Entonces, mi amiga, tengo pues muchas amigas pastoras, porque al enfermar mi esposo yo tomo el pastorado, mi hermano, y empiezo a pastorear la iglesia. Llego al concilio, mi esposo ya está enfermo, ahora yo entro al concilio, pero yo estaba triste porque ya no pertenecía al grupo de oración. Busco la universidad profética y entonces la hermana Juanita Bonilla, que Dios la bendiga, ella me dijo, la invité al grupo de oración y le dije, hermana, ya me inscribí a la universidad profética. Le dije, ¿por qué no te quedas? Hoy van a comenzar las clases. Y entonces me dijo, ay, mi hermana, no entre a la universidad profética, escuche este audio. Y me envía un audio, hermano, por una hermana en Cristo que ya pertenecía al Ministerio Miles Internacional, que nunca me había hablado del ministerio, pero me da un audio y me dice, escuche este audio. Y el audio ¿es bíblica la guerra espiritual? Y entonces yo dije, ¿es bíblica? Pues claro que es bíblica la guerra espiritual. Se chocaba contra sus ideas. Y entonces eso me da curiosidad a mí y empiezo, hermano, escucho el audio. Y ahí el pastor Norman Guanotuña enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre ni contra huestes espirituales. Y yo lo escucho, hermano, y a partir de ese tiempo, bueno, ya no me inscribí me inscribí, pero ya no continué las clases en la universidad profética y comienzo a escuchar al pastor Norman Guanotuña. Y duré, hermano, escuchando sus audios, impresionante, 8 meses, hermano. Y en noviembre del año pasado, yo llamo al igual que Humberto, y hermano, yo ya tenía 3 meses y nadie me contactaba para ser miembro de la iglesia. Y yo ya empecé a estudiar al pastor. Y pues bueno, hermano, al escuchar ese video y a seguir escuchando más videos, hermano, entonces oigo un video cuando él dice, ya estaba empezado ese video, pero él ahí habla y dice, fui a una congregación y ahí me encontré una que era pastora. ¿Cuáles pastoras? Pues si ni es bíblico eso, dijo el pastor. ¿Y usted era pastora? Y yo era pastora. Dije, ¿cómo que no hay pastoras? Aquí hay una. Aquí hay una, yo estoy pastoreando, tengo años ya pastoreando. Y entonces empiezo a escuchar al pastor y entonces, hermano,
él empieza a dar la enseñanza. Y yo comienzo a mirar, hermano, que no, bueno, primero pensé, este pastor es un machista. Dije, no le gustan las pastoras. Y a ver, que te lo voy a oír nada más para ver por qué dice que no hay pastoras, por qué dice que no es bíblico. O sea, ahí tenemos a Débora y a tantas pastoras ahí. Bueno, Ya. hermano, Verle la falla. ¿Dónde? Aquí y está. dije, ¿dónde está? Hermano, fue algo, el poder de la palabra. No era el pastor Norma Guanotuña, era el poder de la palabra. Cuando él da los requisitos, hermano, para poder pastorear. Entonces yo no cumplía los requisitos bíblicos, de acuerdo a la palabra de Dios, la ordenanza. Entonces, hermano, la palabra que es viva y eficaz hizo un efecto en mi vida. Entonces yo inmediatamente, hermano, empecé a orar y le dije, Señor, perdóname, fui mal enseñada. Y yo oyendo las enseñanzas del pastor y Dios mío, tantos años viviendo tanta mentira, engañada. Y bueno, empecé a seguirlo. Después me llaman, me contactan para hacerme miembro de la iglesia. Y abracé, hermano, abracé a Miles Internacional. Y me hice miembro de la iglesia en noviembre. ¿Hace cuánto tiempo? En noviembre del año pasado. Poco. Y pues bueno, hermano, empecé a escuchar los videos del pastor, las enseñanzas, las poderosas enseñanzas de la palabra, ¿verdad? Él enseña expositivamente. Si usted no lo ha escuchado, le recomiendo que lo escuche. Ok. Muchas gracias. Sí, él enseña la palabra expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y algo sorprendente nunca nadie, hermano. Yo terminé el instituto bíblico en La Puente, California, ¿ya? Y estábamos diferentes, pero nunca nadie nos había enseñado la palabra como el pastor la enseña. Acabamos de terminar Génesis, hermano. ¿Ya? Él nos enseña 3 veces a la semana. Algo impresionante, hermano, de verdad, eso sí se lo puedo decir. Y pues después me enteré de armonía, hermano, que es armonía. Y bueno, adopté el nombre, yo le puse a un grupo que tengo de evangelismo, Armonía también. Sí, mi hermano, lo tomé y empecé a escuchar. Y entonces, hermano, pues quisiera que la hermana compartiera un poco de ella y luego ya si quiere le digo la travesía. Okay, o quiere sí. que se la diga, te la digo. Continuemos con la siguiente hermana bien, para bien. que pueda también compartir lo suyo. Sí. A ver, mi hermana. Bueno, pues, ¿Desde cuándo conoció a Ministerios Miles? ¿Cómo fue que le conoció? ¿Cómo fue que llegó ahí? pues yo reconocí, como le dije al pastor ahorita, dándole la vuelta al celular, pues lo encontré en el celular. Empecé a mirar y a oírlo y estaba en la Trinidad. ¿En qué? ¿Usted ya pertenecía a otra iglesia? Sí, yo vengo atrás de los pastores hace más de 25 años y ninguno me enseñó nada. ¿Y a qué iglesia pertenecía antes? No, lo bueno es que yo no me aferré a ninguna. Ya. Me acuerdo de 5, no me acuerdo de más. Luego últimamente apareció un pastor muy pobre, yo lo ayudaba y él pues medio me pastoreaba. Cuando aparece el pastor Norman, casi después de unos 14 años, casi nada. Y entonces aparece él y yo lo oigo y el pastor ya estaba como enfermito, estaba enfermo allá en la casa de él, y él me llamaba, no, que mire que pues yo lo voy a estar llamando porque hay que seguir en la palabra. A lo último le dije, no, hermano, no me llame más porque la verdad es que me queda mejor por internet y ya tengo el pastor que me gusta mucho. Ay, él se me pega que no, por teléfono, menos mal. Y ahí aparece él y empiezo a oírle la estafa del diezmo, la triunidad, porque el pastor que él me pastoreaba era unitario. Unitario. Cuando oigo la predicación de la Trinidad, yo no lo pensé. Le dije, no, el pastor está mintiendo. No. Cosas que tenían que pasar. Yo le oí la predicación de la Trinidad, que Dios tiene uno.
familia, que Dios es una familia, O sea, por esa predicación conoció al pastor Norman por esa predicación de la Trinidad. de la Trinidad. Entonces yo dije, bueno, y empecé a ver todo lo que seguía. Está la que vimos ratito, ¿Estafa? ¿Qué es eso? la estafa del diezmo, el pasado no conocido de Israel y muchas más que él tiene, que en el momento no las recuerdo, pero todas aparecen en el internet. Entonces, yo las oigo todas y dije, no, yo no más, ni uno más. Con él me quedo y eso de unos 3 meses, dije, no, yo como tanto tiempo que no había ido a un culto, porque no lo había, no lo hay. Y los que hay, uno no puede ir porque no lo saturan, que tiene que sembrar, que tiene que diezmar, que tiene que ofrenda, y de ahí le meten otras cosas más. Y no, yo no voy a ninguna parte más. Y por esa cosa de oír de estar en un culto, me pegué el viaje de Cali aquí. Y el pastor me dice que es que yo vine a Fiscalía. Pero no fue así. O sea, se vino a ver si era real. No, Oh, ok. no era pues que si era real, no. Solamente que venía a un culto, aunque fuera. Y me volvía porque no tenía tiempo más. Y eso es lo que él me dice, que yo vine a darme cuenta, que no es así. Pero la verdad que el pastor Norman para mí es una bendición. O sea, el tal COVID fue un premio para mí, porque por eso él aparece. Mira, como veo, a partir del COVID, creo que la mayoría de personas de la iglesia virtual Sí, fueron donde se inauguró esto. sí, Sí, mi hermano, está hablando muy importante. Hermano, la iglesia virtual, Dios la ha usado para los que no podemos asistir a la iglesia. Porque después de estar pastoreando y que mi esposo caiga en una cama, ya no era posible poder asistir. Nada más pastoreaba los domingos, pero ya no era posible hacer todas las actividades de la iglesia. Al cerrar las iglesias también, solo nos quedaba la iglesia virtual, hermano. Entonces, empezar a escuchar al pastor Norman, las enseñanzas, entonces viene la palabra, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces empezamos a ser libres, así como mi hermana Fidelina, ¿no? Ella dice, yo de Cali me vine a un solo servicio, nada más, quería estar con ellos. Y a veces los hermanos de aquí mismo no van por pereza. Sí, exactamente. Ay, sí. Entonces nos